Saludos, saludos. Gracias por compartir con nosotros este espacio, Foro de Opinión, a través de Radio América, canales 12 y 45. Doña Deaniri Febrillé y Claudio Montero me están cortando en la mañana de hoy. Hay cosas que no le podemos contar porque lo que ocurre fuera del aire es terrible. Así, no se atreva a decirlo. Adelante. No se atreva a decirlo. Señores, buenos días. Vamos al grano, adelante. Sí, señores, buenos días. Claudio, no me haga decirlo. Buenos días, señores dominicanos que están aquí, dominicanos que están allá y que sintonizan siempre este programa Foro de Opinión. Indiscutiblemente, usted a las 9 de la mañana no puede quitar el canal 45 o el canal 12, dependiendo del lugar donde usted se encuentre, para poder sintonizar y poder aprender y también comentar y también participar de los temas que nosotros desarrollamos acá. Hoy un guión, como le llama Claudio, con un contenido interesantísimo para cada uno de ustedes. Claudio, buenos días. Listo y conciso. Hace varios días que usted no visita a un amigo suyo. Muy buenos días, distinguidos amigos televidentes de su programa Foro de Opinión. Esto es Radio América. Y estoy aquí tratando de brillar un poco al lado de estas dos lumbreras de la televisión dominicana. El licenciado Rubén Darío Tejeda Peña y Yaniris Febrillé, la que sigue siendo reina del programa. Pero mire que usted no puede estar diciendo el nombre completo de Rubén, porque usted no sabe si Rubén quiere que lo sepa. A ver, claro que sí. ¿Usted claro cree que sí. Rubén? Ese segundo apellido de Rubén es Matero. Yo quisiera que fuera el primero, porque es el de mi mamá. Aquí y nosotros los Materos, sí, aquí hay que cambiar. Somos celosos con eso. Pero me parece que ya en el Congreso había estado por ahí. Está en proceso. Una ley para que se decida. Sea opcional. Sea opcional, o el de la madre primero o el del padre primero. Bueno, vamos a desearle. Preferirán el de las madres primero. Vamos a desearle pronta recuperación a nuestro compañero Eduardo Tavares, que ha estado aquejado de salud. Nos cuenta que está en la casa ya, tiene que retornar al médico. Eduardo, que te mejores pronto y ojalá mañana te podamos tener aquí de vuelta en el programa. Así será, salud plena para Eduardo. Señores, la ONU ha hecho una alerta que posiblemente no le hayamos podido poner la debida atención los ciudadanos del mundo. Y es una alerta en el marco de su Asamblea General que se está celebrando en la ciudad de Nueva York sobre el peligro que corre el mundo. Ya no solo por el tema de la pandemia del COVID, que han habido otras pandemias en el pasado que han costado la vida a millones de ciudadanos de diferentes partes del mundo, sino por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también por la potencial alianza de dos potencias tan robustas como es China y la Unión Soviética. Pero además, las declaraciones de Joe Biden de proteger el territorio de Taiwán, que es una provincia que históricamente ha estado exigiendo como parte de su territorio China. Las tensiones mundiales están creando nerviosismo que disparan lo que son los bienes y servicios que ofertan al mundo estas naciones poderosas. Ya vemos lo que está pasando con los precios. En todas partes del mundo se han disparado como consecuencia de la carestía, de la falta de materia prima, en muchos de los rubros que son de consumo masivo en el mundo. Eso es así. Es una situación realmente a la que el ciudadano tiene que reflexionarla. Y tiene que reflexionarla para que cada uno de nosotros, aún sin ser, como no somos, una potencia, pero en nuestra condición de seres humanos, adoptar actitudes que vayan en consonancia con la paz. El mundo tiene que exigirle a Rusia, a China y a los Estados Unidos y a cuantas otras naciones se involucren en lo que pudiera ser una potencial tercera guerra mundial, que se ve lejos, pero el propio secretario general de la ONU, que estuvo recientemente
en Rusia, estableció que veía lejos un llamado a la paz, a la calma y un cese a las hostilidades entre Rusia y Ucrania, Rusia, que Ucrania ha estado recibiendo apoyo de muchos países occidentales. Y respondiendo también. Es una situación que nos está golpeando, que tan lejos como estamos, a cientos de miles de kilómetros de distancia, nosotros podemos sentir el peso de una guerra en las góndolas de un supermercado. La gente que no está enterada, que no lee, que no conoce las repercusiones, no se da cuenta que Ucrania es uno de los países mayores productores de grano, de sorgo, de maíz. Y que ese galoncito de aceite que usted compraba en 300 pesos, que está comprando en 700 y 800 pesos, es porque aquí hace rato que los barcos cargados de maíz para procesar como materia prima el aceite han dejado de llegar. Para explicárselo de una manera llana a la población. Por eso, desde este pequeño terruño nuestro, que es la República Dominicana, nosotros debemos construir en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, una cultura de paz. Así es. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, él hizo este llamado y tocó un punto muy importante que quizás es al que Rubén se ha referido y que quizás en el discurso él no lo dejó ver tan claro en el aspecto que no mencionó los países o las naciones a las que Rubén se ha hecho referencia, pero dijo claramente y textualmente, como lo voy a decir aquí, que el mundo está viviendo momentos sumamente difíciles y que las divisiones cada vez son más profundas en el mundo. Yo creo que con esto, decir de las divisiones cada vez más profundas en el mundo, deja entrever este señor que lo que se avecina, si no se le busca un punto medio para que todas las naciones involucradas puedan llegar a un acuerdo y de una forma u otra terminar con este desastre que han venido generando, porque el mismo secretario de la ONU se refiere a que quienes más pierden son los más vulnerables. ¿Cuántas personas no han muerto en Ucrania producto de este enfrentamiento y esta guerra, porque ya esto es una guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cuánta gente no ha muerto? O sea, son muchas las personas que han fallecido, pero lamentablemente nos encontramos con otras naciones que están sirviendo hasta de agitadores. ¿Por qué? Porque quieren defender territorios, pero defender también grandes intereses, demostrar que tienen poder por encima de otras sin pensar en la paz mundial, que debería ser lo más importante. Creo que este llamado que ha hecho el secretario general de la ONU en medio de ese discurso que tuvo ante la Asamblea de las Naciones Unidas reunida, yo creo que debe llamar poderosamente la atención de quienes están al frente de esos estados que hoy se encuentran en cuestión y que están a punto, pero muy cerca de tener o de hacer estallar una tercera guerra mundial, cosa que el mundo no lo necesita, cosa que el mundo no lo espera en este momento, porque acabamos de salir de una pandemia que bastante difícil fue, porque tuvimos un elemento en común todos los ciudadanos del mundo a raíz de la salida del COVID, es que no hubo un solo país que no fuera afectado por el COVID-19, señores. O sea, al final tenemos que ver que cuando algo nos afecta a todos. El calentamiento global está afectando a todos los países. Todos esos fenómenos naturales que están ocurriendo, todos esos temblores de tierra, a propósito de que acaba de temblar nueva vez en México y que se registra, producto de ese nuevo terremoto, se registran 2 muertos. Todas esas cosas son porque el planeta está gritando y somos nosotros, los ciudadanos del mundo, que tenemos que tratar de buscar soluciones, pero juntos, no separados y creando más distorsiones con guerras y con enfrentamientos militares que solamente dejan muertos y derraman sangre, y sobre todo sangre inocente. Así mismo es.
viniendo de la dirección del principal vocero de la ONU, este pedido, esta inquietud ante una situación bélica que ya por varios meses, ya esto va a cumplir un año prácticamente, ese enfrentamiento entre ucraniano y ruso. Ucrania, que en principio se le subestimó, incluso a nivel internacional, ha dado una gran demostración de resistencia bélica ante esa guerra que combate su propia nación, sus propias gentes. De manera que ese llamado, y así como ustedes terminan de enfocarlo o de resaltarlo, debe ser un tema de sesión permanente para todas las potencias del mundo en la actualidad. Toda la sociedad que tenga que ver con seguridad internacional y esas grandes potencias que se pelean por todos los tiempos, los intereses, primero económico y político, pero lo político ya con la caída incluso de varios sistemas que se consideraban socialistas, comunistas. Hay que seguir el paso ahora a esas últimas declaraciones de la ONU, de esa asamblea que dio al trate con el vocero principal de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el día de ayer. De manera que sería muy pertinente que se le dé seguimiento y, ¿por qué no?, todo el mundo, como dicen ustedes, estar atento a lo que pueda devenir de todas estas propuestas. Bueno, no todo es malo, Claudio. Lo que pueda acoger. No todo es malo porque toda la hoy sociedad. Podemos decir que como parte de las noticias que amortiguan, ¿verdad?, toda esta pesadumbre que ha estado viviendo el mundo, un componente importante en la carestía de los precios es el precio del petróleo. Así es. En el caso de la República Dominicana, que ha impactado de manera tan negativa la economía del gobierno, que ha estado subsidiando por varios meses el precio de los combustibles. Hay una disminución importante en el precio de los combustibles. Mucha gente piensa que como consecuencia de estas disminuciones el gobierno de manera automática debe comenzar a hacer disminuciones en los precios. No es exactamente así, porque esto le ha creado un hoyo financiero al gobierno por los subsidios que, reitero, ha tenido que asumir. Otro hecho que tenemos Estaría hoy, llamado a recuperar ese plan subsidiario que estableció el gobierno entonces ahora con la baja de los combustibles. es que esto podría eso es lo que digo, o sea, pensaría la gente que cuando sale una reducción del precio de los combustibles, eso debe traducirse eso, no, es que no son situaciones normales las que se han originado, porque el gobierno, reitero, tiene un hoyo financiero bastante largo que ha tenido que pagar subsidiando. Para nosotros comprar ese combustible, en ese precio el gobierno ha tenido que hacer importantes sacrificios. Y digo el pueblo, porque muchos de esos dineros pudieran estar perfectamente siendo utilizados en otras acciones propias de los gobiernos. Ahora mismo tenemos como parte del impacto negativo del ciclón Fiona, 8.300 casas han sido afectadas. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Sí. El gobierno ha aperturado licitaciones de emergencia por 1.000 millones de pesos. De manera que 2 o 3 instituciones del Estado van a tener la capacidad, ¿verdad? Y los artículos ferreteros que estaban ya a la baja de manera densa, y aquí el gobierno tiene que cuidar el tema de los precios con los comercios. Los artículos ferreteros van a tener amplia demanda para poder hacer las reparaciones y para poder volver al hábitat de esa gente que está pasando en la región todo tipo de calamidades como consecuencia de este paso atmosférico, aunque el gobierno está metido de cabeza allí. Estamos hablando de una inversión bastante fuerte. Así es, 5.500 viviendas en el este y 2.800 viviendas en el nordeste. Esa es la cantidad de casas a reparar que anunció el presidente Luis Abinader. Eso en materia, perdóname, Yaniro, en materia de las viviendas nada más, porque en el día de ayer
Se le pidió, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, en la persona de Limber Cruz, Así es. rendir un informe. Hay que ver ahora el levantamiento, porque también el INDRI, todos esos canales, que hay una ramificación bastante amplia de canales de riego en la región este. He podido de manera personal contactar las visitas que he hecho a esa zona. Han sido formalmente afectados, o sea, que todo ese equipo pesado de maquinaria, para mecánica, greda, retroexcavadora, eso está ahí. Ahí está metido también un equipo del Ejército, de la Fuerza Armada de la República Dominicana, los ingenieros que tienen la Fuerza Armada, ayudando con todo esto. Veo que no ha habido, Yadiri, o por lo menos no ha salido a relucir en los medios de comunicación, esa tradicional solidaridad de la población, porque por ahí hay muchas situaciones. Por eso decíamos en el día de ayer que este es un tema que no se lo podemos dejar solo al gobierno. Hay algunos sectores del sector privado ya que han comenzado a hacer sus aportaciones. En este país, hay una aportación de 50 millones de parte de una institución privada muy importante. Dígala, porque aquí hay que resaltar eso. El Banco Popular acaba de anunciar 50 millones de pesos que lo haga, porque adicional a los 99 que ya distribuyó el gobierno a los ayuntamientos para las ayudas, especialmente en el este, a los daños. No me hable de eso. Un error. No me hable de eso. Un error. Bueno, le ha tendido el presidente una gran estoy de acuerdo con el presidente. A los ayuntamientos ahora, a los síndicos, a los alcaldes y regidores. Es una gran sábana para que demuestren que debe entenderla muy bien. Deje eso así, llévese de mí. Pero lo que sí hay que decir es que existe una intención marcada, que no se puede negar, de hacer las cosas bien, de ayudar, de solidarizarse con esas familias, tanto del este como el nordeste, que están necesitando. Lo que más me parece a mí que debe necesitar una persona en este momento es una casa, porque cuando usted ve su casa irse, que usted no sabe dónde va a vivir con sus hijos, eso es desesperante, señores. Es una situación en la que nadie, óigame bien, ningún ser humano en el mundo quisiera verse, y eso están pasando esas familias están pasando estas familias en el este, y de verdad, señores, que sentir la mano amiga de un presidente, sentir el apoyo de un gobierno, porque es verdad, el gobierno está metido literalmente. Pero yo le voy a decir una cosa a usted, Yanni. Cuando uno lee los informes financieros de los partidos políticos, de los cuartos de nosotros que le dan a las organizaciones políticas que se consideran mayoritarias, y usted ve esa cifra, y usted no ve ningún programa de formación en las propias organizaciones, que usted no tiene un conocimiento de los informes de los gastos que han hecho esas organizaciones, yo me pregunto. Y es que los políticos, yo no voy a hablar de oposición, porque aquí todo el mundo ha estado en el gobierno ya. Aquí todo el mundo ha estado en el gobierno. Es que los políticos no pueden coger una partida de eso que saben que no están utilizando, de lo que le da la propia Junta Central Electoral, y decirle al gobierno: mire, nosotros le estamos aportando aquí 2 millones, 3 millones, 5 millones, para que usted ayude a la gente. ¿Por qué es que tenemos que ser tan malos? Oiga mi impresión, ¿por qué tenemos que ser tan malos? Que primero, cuando hemos estado en el Estado, no hemos llevado todo lo que hemos podido. La mayoría de la gente en este país, nosotros nos conocemos todos, y sabemos quién era pobre, quién es rico, millonario, después de haber pasado por un cargo. Pero voy a hablar de la parte institucional. Usted como partido político, en medio de una desgracia, del tamaño de la desgracia que ha ocurrido con este ciclón Fiona en la República Dominicana, del impacto, solamente en términos de vivienda, cuando usted habla de una cifra de dinero de 1.000 millones de pesos, aperturando una licitación pública de emergencia para socorrer a esta gente, y usted como líder político, como partido político, usted no es capaz de mostrar, ni siquiera por sí mismo, una parte de su solidaridad como organización, como persona. ¿De qué se trata? ¿Cómo que usted mañana me puede venir a mí a decir que usted quiere ser presidente de la República, o que usted quiere que su partido gane, si usted no tiene la capacidad de solidarizarse con los demás? Yo, la verdad, lo siento, pero tengo que decirlo como lo pienso. Los políticos de la oposición no han dado una muestra de solidaridad con este tema.
Y me voy a los fondos de las organizaciones. Si usted quiere, usted no saca un chele de su bolsillo, porque nadie lo puede olvidar. Pero este dinero que se lo damos nosotros, esa es una ley que tiene que ser cambiada. Eso tiene que ser cambiado. Aquí, primero deberían eliminar financiamiento a partidos. Y si lo van a mantener, que le den fondo acorde en proporción a lo que usted saque en los votos. Como hace el Senado de la República. Usted es senador, a usted le dan una partida de dinero acorde con la densidad poblacional de lo que usted representa. Que estoy en desacuerdo con eso también, porque ¿por qué usted tiene que pagarle al senador, al bolsillo del senador, con cada ciudadano darle un peso, por ejemplo? Además de que votaron por él, hay que pagarle por... Son de estas cosas. En este momento de emergencia, todos esos fondos deben suspenderse. No, entonces vienen con este tipo de política y el acueducto que teníamos que construir en una comunidad, el tendido eléctrico que teníamos que llevar a otra, la terminación de una escuela que teníamos que hacer, hay que posponerlo porque esos fondos están distorsionados. Ese es mi punto. Yo voy a ir a una pausa con el permiso de mis invitados de siempre en este programa, Claudio Montero y Jenny Febrillé, y con el permiso evidentemente de ustedes también. Regresamos en breves segundos. Bien, señor, estamos de regreso aquí en su espacio Foro de Opinión. Saludar a la gente que se integra en este momento al espacio, a la audiencia del programa. Señores, hay que hablar de la apertura del año escolar. La verdad es que en medio de situaciones tan adversas, denuncia de falta de aula, de butaca, dificultades con Fiona, la parte este del país, se ha iniciado el año escolar. Este es un anuncio recurrente porque se hace todos los años. El tema de siempre es discutir aquí lo que son los programas de enseñanza real. Ojalá que podamos ir corrigiendo los entuertos de siempre que tenemos, las ineficacias en el sistema de enseñanza, de aprendizaje de nuestros estudiantes para que el país deje de ser la vergüenza internacional con la baja nota cuando de educación se trata. Bueno, este anuncio se ha hecho, ya la apertura de las clases es oficial en todas las escuelas o en la gran mayoría de las escuelas de la República Dominicana. Sabiendo la situación que ocurre en el este, el Ministerio de Educación ha dicho que solamente se iniciarán las clases en las escuelas que estén adecuadas. Por ejemplo, si hay una escuela que se inundó en Higüey, no se va a impartir clases allí hasta que no se recupere por completo el plantel. Eso es muy importante. Sabemos nosotros que hemos tratado en semanas anteriores el tema de los estudiantes que no encontraban cupos en las escuelas públicas y que el Ministerio de Educación dispuso que recibieran un bono escolar de $500 anuales para entonces ser inscritos en un colegio privado. Hablaban de una cifra de estudiantes sin haber encontrado cupos de unos 136,000 estudiantes, pero solamente 970 estudiantes han recibido el bono escolar. Creo que de una cifra de 136,000, solo 970 es muy baja. Yo creo que el Ministerio de Educación debió acatar algunas sugerencias que le hicimos a algunos sectores, a algunos comunicadores, donde recomendábamos que fueran inscritos todos los niños en escuelas públicas, porque fíjense el problema que tiene hoy el Ministerio de Educación y que no ha debido verse envuelto en esta situación. Si el ministro hubiese preferido inscribir a los estudiantes en las escuelas públicas, sí íbamos a enfrentar una situación de aulas sobrevaluadas en el sentido sobrepobladas más bien, de estudiantes, pero íbamos a tener control de cada uno de los estudiantes, porque el problema es dónde está el resto de esos 136,000, dónde está el resto, porque solamente 970 han sido inscritos en colegios y han recibido ese bono de $500. Pero aún más quiero hacerle el llamado al Ministerio de Educación, porque
no podemos obviar, no podemos olvidarnos de que el año próximo vamos a tener igual o peor situación, porque cada año la matrícula, la cantidad de estudiantes aumenta, tanto en los colegios como en las escuelas públicas. Entonces, entendíamos que era lo más saludable para la educación y para los niños que asisten a las escuelas públicas, era inscribirlos en las escuelas públicas, buscarles un espacio, sea como sea, pero bajo la tutela del sistema público, porque es el Estado que está llamado a garantizarle la educación a esos estudiantes. Y por eso vemos que de los 136,000, solo 970, porque no han podido terminar el levantamiento. ¿Y saben por qué también? Porque no es verdad que existen colegios en diferentes puntos del país, y aquí sobre todo en el Gran Santo Domingo, que se entendió que es uno de los lugares donde más estudiantes sin cupo se quedaron. No es verdad que los colegios cobran $500 al año por la matriculación de un niño. Esa es la realidad. Entonces, si lo hubiesen inscrito en las escuelas públicas con el compromiso de construir más escuelas, de comprar las butacas necesarias, señores, no comprar butacas y que los empresarios o el suplidor no las entregue, no, comprar butacas reales para que los niños puedan recibir la docencia bien sentados, porque es el 4% del PIB de la República Dominicana que se invierte en educación, y que estuvimos a punto de regalar casi 5,000 millones de pesos porque no había en qué invertirlo, y a último minuto nos enteramos de que hay niños que no tienen cupos para estar en las escuelas, y aún peor, otros que están inscritos y ni siquiera tienen dónde sentarse. Espero que el ministro Ángel Hernández, con la gran capacidad que tiene, pueda buscarle una solución a esta situación, porque la educación en la República Dominicana se necesita para avanzar, para ser mejor país y sobre todo para convertirnos en mejores ciudadanos en la sociedad. Yo creo que este va a ser, sin embargo, el año escolar más fructífero de los últimos tiempos. El actual ministro de Educación debió llegar antes, pero nada, ha llegado un momento en que el sistema educativo lo demanda. Es cuestión de tener fe y ayudar en la medida de las posibilidades, incluso por estos medios, a orientar a la población educativa a que se integre a las aulas. Ya fue aperturada en el día de ayer, como ustedes bien lo han anunciado y lo vimos todos, con la presencia del señor presidente, el actual ministro Ángel Hernández, en una escuela bien popular de aquí, pertenece al Distrito Nacional. De manera que simbólicamente ayer a nivel nacional se anuncia la apertura de un año escolar que debe ser fructífero. El asunto de la distribución de los $500 es algo que no debe ocurrir en 24 horas. Se trata de dinero, y más en una administración que está siendo precisamente cuestionada por diversos sectores de la sociedad dominicana, como debe ser. Y aquí se debe cuestionar todo después que hemos visto en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas de gobiernos que han transcurrido en el país, la sociedad dominicana debe estar ojo visor y cuestionar sobre cómo se distribuyen los recursos del Estado. Y esa es la idea. Por ejemplo, estuvimos viendo ayer una comunicación que emitía el Ministerio de Educación pidiéndole a los directores de distrito y a la población en sentido general, especialmente esa población estudiantil, a los padres, que no hayan encontrado cupo para sus niños en las escuelas públicas, que se apersonen a los distritos municipales de todo el país, porque ya los recursos para que se le dé apertura a la inscripción en los colegios y centros privados a sus niños ya se encuentran en los respectivos distritos escolares del país, en los distritos educativos, que son los llamados a hacerle formar entrega a los padres con niños que han quedado fuera de la inscripción pública. De manera... Yo quiero pedirte permiso para decir aquí lo siguiente, porque conozco algunos casos de madres solteras, por ejemplo, Ajá. que a su vez trabajan, A ver. que han tenido dificultades para lograr
que sus niños ingresen a las tandas extendidas, por ejemplo. Yo pienso que conjuntamente con ampliar ese programa de tandas extendidas y focalizarlo, porque hay mucha gente también que se ha aprovechado de esto, que no tienen, que tienen menores condiciones que otros. Yo pienso que debe haber también un orden de prioridad. Si ustedes son pareja, tienen sus hijos, trabajan y le crearon además una estancia infantil para que cuando usted llegue de su trabajo recoja a su niño de esa estancia infantil, pero ustedes trabajan y aparece una madre soltera que no tiene pareja, pero que tiene que trabajar también. Yo pienso que la prioridad tiene que ser para la madre soltera. Bueno, pero... En ese orden de cosas. Porque una cosa son terminar los 500... Pero Rubén, está bien, pero es que en nuestro país las estadísticas históricamente han andado mal. Por ejemplo, el senador de Montecristi, él anunció durante un pronunciamiento en el Senado, él dijo que a familiares de él y a su pareja le depositaron el bono, le entregaron el cheque del bono al de la familia que estaba dando el gobierno a través del plan Supérate. Él critica, es un senador del PRM, él critica la forma en la que seleccionan a las personas que se le va a entregar ese bono, porque él dice que su consultor jurídico no lo necesitaba, su prima que es profesora no lo necesitaba, su pareja tampoco lo necesitaba. Pero recuérdate que hay empadronadores. ¿Quién es ese señor? Por lucir simpático. El senador. Vamos a poner el senador es del PRM, ¿verdad? Entonces, él es una... disculpa, déjame, a eso voy, porque cuando el Ministerio de Educación anuncia que el director de distrito, la directora de distrito escolar y sus respectivos técnicos en los municipios del país están autorizados para clasificar a las personas que tienen niños en necesidad de ir a la escuela, porque ahora eso es una emergencia. Todo niño que se quedó fuera de la inscripción, que no encontró cupo, es una emergencia educativa. Entonces, a los fines de que esos niños no se queden fuera de sus clases, el Ministerio de Educación ha dispuesto los recursos a mano de los respectivos distritos escolares, que son los llamados a conocer esa parte que tú señalas. Ahora, el señor senador, ¿de dónde es, Yaniris? Montecristi. Del partido de gobierno. Es uno de los más llamados entonces a devolver ese dinero de esas personas que están bajo su tutela, que no lo necesiten, y además a contribuir. Senador, contribuya usted también con los funcionarios de educación en su provincia para que esas cosas ocurran como lo están haciendo, lo están emitiendo y pidiendo a nuestros compañeros aquí de panel. Pero él no se refirió a educación. Hágalo, porque ahí es que está el problema cuando se llega al gobierno a través de un partido que no trabaja con la dirección de política. Claudio, usted está confundido porque no hemos dicho aquí que sea en el bono educativo, no sea en el bono educativo, sino es que hay que aclarar, Claudio, para que la gente no se le genere confusión. El senador lo que ha dicho es, y yo he puesto esto como ejemplo a lo que Rubén plantea, que el senador ha dicho que a él, o sea, a su esposa o a su pareja, a su prima y a su consultor jurídico le depositaron un bono. Senador de verdad. Exactamente. Es un senador de verdad, pero discúlpenlo, déjeme terminar la idea. Lo que el senador está diciendo lo están esperando todos los opositores políticos del gobierno, de un gobierno que salió antes y después de esta crisis a socorrer a la gente. Y los opositores al gobierno actualmente lo que están esperando es precisamente esa parte, para caer con una crítica persistente en contra de lo que pueda realizarse desde el oficialismo. Estos son temas que no deben politizarse. Miren, antes de ir a la pausa, yo quiero decir que las líneas aéreas, la gente que está diseminada en diferentes puntos del país, las líneas aéreas han retomado sus rutas de vuelo. Si usted es de las personas que tenían vuelo pendiente porque fueron suspendidos originalmente, los vuelos han sido reanudados. Todas las líneas aéreas han reanudado sus vuelos, de manera tal que póngase en contacto con su agente de viaje o con la propia línea aérea para conocer sobre la reprogramación de su llegada o salida a la República Dominicana. Vamos a una pausa, regresamos en breves segundos.
Bien, señores, estamos de regreso aquí en su programa Foro de Opinión, programa internacional. Sí. Que gracias a la cobertura de Radio América. Desde Bélgica sintonizan este programa. Tanta gente en diferentes puntos del mundo que nos está siguiendo y la gente pendiente con un tema quisquilloso, diría yo. Porque resulta que hay una acusación de acoso sexual por parte del presidente, nada más y nada menos que de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Yo voy a decir lo siguiente aquí, con el respeto que usted me merece y en usted todas las demás mujeres. Cuando alguien quiere, una mujer, hacer un lío de verdad a un hombre, lo acusa de agresión física y el tipo está preso de una vez. Lo acusa de acoso sexual y cuando usted está revestido de una autoridad, como es el caso del presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, eso crea un problema mayor. Estaban en desacuerdo, finalmente lograron esos 5 miembros titulares de la Cámara de Cuentas firmar un documento compromiso de que iban a tener consenso. La verdad es que históricamente el liderazgo político de la República Dominicana se ha distribuido. El poder, cuando se trata de decisiones que afectan para beneficio del país, la buena incursión, la buena acción de un órgano. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana debería ser, frente al escándalo que se ha armado, frente a las dificultades de ponerse de acuerdo, independientemente a que ahora se han querido cubrir, estableciendo un mecanismo para mandar el mensaje de que están unidos, el Congreso debe revisar los miembros de ese órgano. Así es. Si estamos hablando de transparencia en la República Dominicana, si estamos hablando del buen manejo y uso de los recursos en la República Dominicana, no hay un órgano con la autoridad debida para incursionar en todas estas investigaciones de uso y manejo de fondos públicos que la Cámara de Cuentas. No puede, entonces, en consecuencia, ese organismo estar siendo sometido al escarceo y al cuestionamiento público. Eso es algo que no puede permitirse. El simple hecho de ese tipo de acusación, que yo no tengo por qué creerla o no creerla, pero es una acusación bastante grave. El hecho de no estar de acuerdo en la dinámica de trabajo y trazar líneas generales, me dice a mí que ahí hay gato entre mascotas. Bueno, ciertamente hace unos meses la Cámara de Cuentas, la nueva Cámara de Cuentas, empezó a tener dificultades cuando personas que son miembros del pleno, del mismo pleno de la Cámara de Cuentas mujeres, pues habían dicho que se estaban haciendo y tomando decisiones allí sin ser tomadas en cuenta, siendo ellas miembros del pleno. Y entonces ahí empezaron los problemas y los debates. Pero ahora las acusaciones que hace frente a la Procuradora General de la República, que hacen estas dos abogadas, que están diciendo claramente y textualmente que fueron acosadas sexualmente por el presidente de la Cámara de Cuentas y que ya ha salido a la luz de que se consultaron otros funcionarios del gobierno y de otros poderes del Estado, como por ejemplo Cámara de Diputados y el Senado de la República y el Ministerio de la Mujer, pues ya solo se está esperando a que sea en la Procuraduría que accione. Doña Miriam ha dicho que sí, que se están haciendo las investigaciones del lugar y que se va a llegar hasta hasta el último elemento que aborde este caso, porque como dice Rubén, no es a cualquier persona que se está acusando de acoso sexual. Se trata de una de las personas que está al frente o que preside el pleno de una institución que está llamada a buscar la transparencia y el equilibrio en las instituciones públicas para que nadie se atreva, nadie, absolutamente nadie, que esté al frente de la cosa pública o que administre una institución a tocar los recursos del Estado. Esa es la función de la Cámara de Cuentas, velar por eso, dar seguimiento y cuando
cuando hay irregularidades, pues entonces mediante una auditoría ellos presentan un informe y entonces ya los demás órganos saben cómo hacer los sometimientos, porque muchos de los sometimientos que tenemos hoy de casos de corrupción han sido gracias a esas auditorías que han entregado esta Cámara de Cuentas y lo que dejaron avanzada ya la pasada Cámara de Cuentas. O sea que de una forma u otra, esto no es cualquier organismo y hay que llegar al fondo de la situación, pero no es desde ahora que se vienen denunciando atropellos por parte del presidente de la Cámara de Cuentas. Bueno, las cosas han llegado donde deben llegar cuando se trata de asuntos legales. La mujer, que aunque representa el gran potencial ante el mundo, es la parte más débil, al menos yo personalmente. La he tratado toda mi vida con la mayor sensibilidad posible. Aquí tenemos una mujer, mi esposa, mis hijas, que son 2, un gran respeto por todas esas heroínas nacionales e internacionales que hemos tenido, que sirven de referencia, incluyendo la actual Procuradora General de la República, que impregna una gran representación de la rama femenina en el país. Las cosas han llegado en cuanto a esas denuncias. Vamos a esperar el curso de la misma. Ahora, a mí como ciudadano dominicano que he sufrido esos diferentes actos de corruptela que se han armado en gobiernos anteriores y posiblemente en el actual, lo que me interesa es que no se quiera confundir el asunto de los resultados de auditorías que envuelven a sectores muy fuertes de la vida nacional y que estarían gravitando, estarían manipulando ciertas cosas a los fines de confundir la opinión pública y la propia autoridad. Ojalá esas auditorías que están ahí en esa Cámara de Cuentas, que se eligió recientemente, si se quiere, a sustituir otras que no habían dado pie con bola en cuanto a investigar las finanzas públicas, las inversiones de los ministerios en cuestión, de manera que esperemos a ver qué va a pasar en los próximos días. Bueno, hemos llegado al final con este tema. Hay que recordar que en el pasado reciente, muchos incumbentes de instituciones, cuando le iban a hacer auditoría, pagaban para que se le enderezaban. Por eso este debe ser un órgano creíble, que parece ser no lo es. Mañana, cuando sean las 9 de la mañana, estaremos nueva vez aquí en Foro de Opinión. Continúen con la programación de Teleradio América.